Gloria a Dios. La paz del Señor Jesús, queridos hermanos. Espero que se encuentren bien. Un abrazo a la distancia. Estamos aquí una vez más para compartirles un tema acerca de las enfermedades. Solo existen 4 motivos, hermanos, por qué nosotros podemos caer enfermos. Amén. De ese tema les vengo a hablar porque hay personas que te piden oración y tú no sabes qué detonó esa enfermedad. Y tú le dices, ya vamos a orar y nada más. Pero, amados hermanos, hay que averiguar, hay que preguntar qué pasó, porque todo pasa por una razón. Esta información es aún para nosotros mismos, porque cuando caemos en una enfermedad tenemos que analizar, tenemos que saber qué detonó eso, tenemos que saber qué pasó para nosotros orar en esa dirección. La Biblia dice que nosotros debemos orar con el entendimiento, debemos cantar con el entendimiento, todo lo tenemos que hacer con el entendimiento. No puedo yo caer enfermo y decir, Señor, sáname, sáname, sáname. No, yo tengo que saber qué detonó esto. Amén. Entonces, principalmente este video, queridos hermanos, es para nosotros saber actuar, saber discernir, analizar cuando nosotros caemos en una enfermedad o cuando un familiar o un hermano o un amigo cae en una enfermedad. Amén. Es para nosotros saber qué pasó y para orar en esa dirección y obtener una solución, obtener la sanidad. Amén. Porque hay muchas personas que caen en enfermedad y se angustian y se preocupan. Entonces, a pesar que ya están enfermos, peor, la ansiedad, la preocupación hace que esa enfermedad se complique. Entonces, es necesario nosotros saber por qué llegó esa enfermedad, por qué ese familiar fue atacado por esa enfermedad. Entonces es para eso este video, hermanos. Agradezco a todos los que se suscriben, a los que comparten y a todos los que comentan. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a empezar. Bien, vamos al primer punto. ¿Por qué una persona puede caer en una enfermedad? Uno de los puntos, hermanos, es porque ha caído en pecado. No todos. Vamos a ver los otros puntos. Porque hay personas, y quiero hacer la aclaración ahora, que un pastor, un obrero, un hermano de la iglesia cae en una enfermedad y ya le están acusando que cayó en pecado. No es así, queridos hermanos, no es así. Hoy vamos a aclarar todas esas dudas, porque nosotros no podemos acusar sin saber, no podemos hablar sin saber. El Señor se desagrada de la lengua ligera. Amén. Mira que dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. La muerte está relacionada con el dolor, con la enfermedad, con el sufrimiento. Amén. Cuando David pecó, entonces vino la muerte sobre su hijo. Y así hay consecuencias. El pecado siempre te va a pasar factura. En específico, por ejemplo, cuando es un pecado sexual o de otra índole, el demonio entra y toca tus órganos, toca tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, hasta tu intelecto. Por eso que es peligroso pecar. Hay que evitar esto. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros estemos bien. Entonces, vamos a la solución. Si tú detectas que estás enfermo, pero antes de esa enfermedad tú habías pecado, tú habías hecho algo desagradable a Dios, lo que tú tienes que hacer es confesar tu pecado, pedir perdón para que Dios obre. No está bien que tú pecaste y tú estás mal y pido oración para que Dios me sane. No, hermano, no es así. Hay que confesar, hay que hablar, decir, yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de Dios, así como David. Él dijo, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hay que confesar nuestro pecado con nombre y apellido para ser curados, para ser sanados. Hay gente que te escribe, que te llama, que te pide oración, pero tú no sabes qué pasó, por eso pregunta. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Claro, no para juzgar, no para acusar, porque si alguien te pide ayuda es porque algo está sucediendo y ve en ti una esperanza que le puedas ayudar. Entonces, no hay que atacar, hay que preguntar qué pasó, hermano, hermana, hay que ayudarles. Entonces, si ellos te dicen que han pecado, pues tú tienes que decirle que tiene que confesar ese pecado, pedir misericordia a Dios y esperar en la misericordia de Dios, porque no podemos ser como el mundo. En el mundo la gente enferma,
En el mundo la gente peca y peca, peca y después dice, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué, Dios mío, a mí me pasan cosas malas? O sea, viven una vida promiscua, una vida de inmundicia y luego dicen, ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué me pasan estas cosas malas? Dios es malo. No, Dios no es malo. Tú buscaste eso, tú buscaste esa enfermedad. Dios no es malo. Fuman, se emborrachan, viene el cáncer al pulmón a los que fuman, viene el cáncer al hígado a los que toman licor, viene el cáncer al estómago y diferentes enfermedades, y el mundo dice porque Dios es malo, porque a mí me pasan cosas malas. No, es que ellos están en tinieblas, por eso no entienden, pero esto no puede pasar a un cristiano. Un cristiano que pecó automáticamente sabe que es la consecuencia de su pecado, tiene que pedir perdón a Dios, humillarse y apartarse del pecado, porque cuando usted peca automáticamente le das legalidad a Satanás en tu cuerpo para que toque tus órganos. Eso tienes que entenderlo claro. Entonces, ¿cuándo se va a ir el demonio? Cuando tú confieses tu pecado, pidas perdón y empieces a vivir en santidad. Amén. Entonces, la paga del pecado es muerte. Es mejor vivir en santidad para que tú no caigas enfermo. Amén. Bien, hermanos, vamos al segundo punto. ¿Por qué una persona puede caer en enfermedad? El segundo punto es por la brujería, por la hechicería. Hermanos, ustedes saben, los brujos, los satanistas trabajan contra la iglesia. Ellos trabajan para atacar la iglesia. Ellos mandan enfermedades a los pastores, mandan enfermedades a la iglesia, a los miembros. Día y noche ellos hacen trabajos malignos contra la iglesia. Pero hermanos, ¿a quién cree usted que le va a caer esa brujería, esa hechicería? Es a los débiles, a los que no oran, a los que están en pecados ocultos, a los que no ayunan, a ellos le va a caer esa enfermedad, porque la única entidad que es oposición al infierno, a los trabajos de Satanás, porque él vino a robar, matar y destruir. El único muro de contención es la iglesia. La iglesia, cuando ora y vive en santidad, derriba todos los planes de Satanás. La oración de la iglesia derriba todas las tragedias, los suicidios, los homicidios. Entonces, una iglesia que no ora, que está en pecados ocultos, eso le va a caer. Si uno está practicando cosas ocultas, cosas malas, está haciendo cosas malas en oculto, esa hechicería, esa brujería le va a caer. Estamos en una guerra real, fuerte, agresiva, y el cristiano no se puede descuidar. Los cristianos que se han descuidado les ha caído todo ese mal, porque las fuerzas del mal, las tinieblas, los brujos luchan contra la iglesia para que se extingan, para que ellos sigan robando, matando y destruyendo con los diablos, para así mitigar el poder de la iglesia. Por eso que la iglesia no puede dejar de orar, de ayunar, de vivir en santidad, porque es lo único que nos puede guardar de todas esas maldades que ellos mandan contra la iglesia. Así que, cristiano, tú no te descuides, tú no vivas en hipocresía para que ninguno de esos males que mandan los brujos contra la iglesia te afecte. Amén. La iglesia que es santa, pura, que vive en santidad, en oración, en ayuno, jamás le va a caer, hermano, la peor brujería, el peor trabajo satánico, el peor amarre, la peor pusanga, lo que puedan hacer, nada le puede caer a un cristiano fiel. El cristiano fiel está resguardado, tiene ángeles guerreros a su alrededor. Por eso dice la Biblia claramente, los ángeles de Jehová acampan alrededor de aquellos que le temen y los defienden. Entonces, si tú no temes al Señor, si tú estás en pecados ocultos, los ángeles no te pueden defender, los ángeles no están contigo, porque los ángeles solo defienden a aquellos que temen a Jehová. Fíjese usted cuán importante es vivir en oración, en santidad, en santificación, en la palabra, velando. Cuán importante es vivir una vida consagrada. Es para tu propio beneficio, para tu propio bien. Así que aquí no te puedes relajar. Aquí los relajados pierden batallas. Esta es una lucha real, constante, agresiva, en la cual nosotros tenemos que estar siempre, como dicen en mi país, al pie del cañón. Tienes que estar en pie de guerra, si no, Satanás te va a tragar vivo. Amén. Entonces, miren que dice Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa.
Así la maldición nunca vendrá sin causa. Así que si te cayó esa maldición es porque hay una causa. Tú estabas viviendo en pecado, en hipocresía, estabas haciendo cosas malas y te llegó el mal. Te llegó la enfermedad. ¿Por qué? Porque tú te descuidaste, porque eres un cristiano descuidado. Entonces aquí nadie se puede descuidar, aquí nadie tiene permiso de bajar la guardia. O peleas o peleas, o peleas o mueres. No hay más, hermanos. Hay que ser cristianos serios. Esta es una batalla. Tú no sabes cuánto los brujos, los satanistas, los jesuitas quieren acabar con la iglesia. Ellos quieren acabar con la iglesia, por eso que el satanismo ha aumentado, por eso que la iglesia debe meterse más en la oración y en el ayuno, en la palabra, en la santidad, velar, vigilar, hermanos, porque esto es serio, esto es muy serio. Los cristianos tibios aquí han caído, los cristianos tibios acá han perdido batallas. No podemos ser cristianos hipócritas, ignorantes, tenemos que ser cristianos serios, prudentes, inteligentes, para que no nos ganen la batalla. Amén. Entonces, la segunda causa por que alguien puede caer en enfermedades es por la brujería. O sea, a los cristianos que están mal les puede caer la brujería, pero a los que están bien, jamás de los jamases le puede tocar la peor hechicería. Nada le puede tocar a un verdadero cristiano. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos al tercer punto. ¿Por qué alguien puede caer en enfermedades? ¿Por qué le puede venir enfermedades? Tercer punto, es por el descuido de la salud. Dios nos ha dado este cuerpo para cuidarlo, para protegerlo. Si yo empiezo a meter a este cuerpo excesivas grasas, excesivos dulces, yo voy a enfermar. ¿Usted sabe por qué hay tanta diabetes? Es por el exceso de dulce. La televisión a nivel mundial ha inyectado a las personas el tomar gaseosa, lo que dicen en mi país. En otros lugares le llaman sodas. En Brasil le llaman refrigerante o refrigerante, como ellos dicen. Y así en cada país. Tengan mucho cuidado con las gaseosas. Las gaseosas descalcifican los huesos, las gaseosas dan diabetes, por eso hay que evitar. Si usted en algún caso así extremo puede, ¿no? Pero que no sea negro, hermano, que no sea negro. Las gaseosas negras tienen pacto con Satanás. No digo que los de otros colores no tengan pacto, hermano. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Usted agarre una gaseosa y échele a ver a una plantita que está creciendo. A ver qué va a pasar. Se va a marchitar, se va a morir esa planta. Hay gente que con la Coca-Cola limpia el sarro del water. Imagínense, hermanos. Yo conocí a una amiga que su papá trabajaba en cosas de mecánica y cuando tenían, por ejemplo, cosas así que se habían oxidado, ¿qué hacían? Compraban Coca-Cola y ahí echaban todos esos materiales con óxido. ¿Y qué hacía la Coca-Cola? Lo dejaba limpio, lo quitaba todo el óxido. Si eso hacen esas cosas, ¿qué cosa no hará en tu estómago? ¿Qué cosa no hará en tus intestinos? Entonces, hermano, las gaseosas descalcifican los huesos, dan diabetes. El cristiano no puede ser un adicto a estas cosas. Quizá rara vez, alguna vez que no hay agua que tomar ya, porque tampoco no estamos hablando de un extremismo tampoco. Pero es mejor tomar lo natural, hacer sus propios jugos usted, porque todo eso en exceso a la larga te va a pasar una factura, porque todo lo que es antinatural te va a pasar una factura a la larga. Las enfermedades se van gestando, no ocurren de la noche a la mañana. Hay personas que por eso se confunden, dicen, tomé esto y no me pasó nada, pero no, poco a poco eso van a hacer daño, entonces hay que tener cuidado. Ahora, con las grasas también, usted que le gusta comer hamburguesas, excesiva mayonesa, eso da colesterol, porque hay tanta gente que está mal con el colesterol alto. Es por eso, tienes que evitar el exceso de grasa, porque tú estás destruyendo el templo de Dios. Mire que dice la palabra, 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, tu cuerpo está hablando porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo
es. Amén. Este cuerpo es santo. Aquí vive el Espíritu Santo y hay que tomar cosas buenas, naturales, saludables. Hay que evitar todo eso de KFC, todo eso de Burger King. El exceso de eso daña, afecta. No estoy diciendo que en algún momento tal vez no tengas que comer, se te acabó el gas y no tienes que comer y alguien te invita orando, pídele al Señor, limpia, Señor, santifica, purifica, puedes comer. Pero el exceso de las hamburguesas, de las comidas enlatadas, de las comidas que vienen ya con altos condimentos, por ejemplo las sopas envasadas, todos esos productos envasados, hay que tener cuidado. El exceso hace daño. Es mejor comer las cosas naturales, hermanos, es mejor lo natural. Todo lo antinatural te pasa factura. Por ejemplo, las pinturas, las mujeres que se pintan, a la larga se le avieja rápido la piel porque están tapando los poros. Entonces todo tiene una consecuencia. Por eso es mejor lo natural. No importa que nos digan cara lavada, pero es mejor siempre lo natural. Ustedes ven, comparan una mujer que se pintó toda su vida con alguien que no se pintó. Más joven está la que no se pintó porque su piel estaba libre, no estaban tapados sus poros con la pintura. Amén. Entonces, si tú has detectado que tú descuidaste tu salud, que estás comiendo mucha grasa, mucha gaseosa, entonces tú tienes que pedirle perdón a Dios para que Él te sane. Tienes que decirle: Señor, yo he maltratado el templo que tú me diste, el cuerpo que tú me diste. Perdóname, Señor, por no haber sabido alimentarme. Perdóname, Señor, por haber sido negligente con mi salud. Tienes que pedirle perdón a Dios y esperar en su misericordia, porque hay gente que también confiesa y dice: ya rápido quiere ser sanada. No, no es así. Usted afectó por muchos años su salud. Ahora espere la misericordia de Dios, porque Dios puede sanarte rápido o cuando Él desee, porque Dios es soberano y Él hace las cosas cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Amén. No hay que ser niños caprichosos, malcriados. Hermana, estoy llorando, estoy ayunando y no pasa nada. O sea, todavía con eso. Entonces hay que ser un poco más humildes, hermanos, y reconocer nuestros errores. Amén. Y el cuarto punto, hermanos, ¿por qué una persona puede caer en enfermedad? Aquí sí, esto solamente aplica para los cristianos. Porque puede ser una prueba de Dios, una prueba de Dios. La enfermedad también viene por prueba de Dios. Así que si un pastor, un evangelista, un misionero, un maestro de la iglesia, una hermana, un hermano de la iglesia cae en enfermedad y no ha pecado, no lo acuses de que está en pecado. Amén. Y usted, hermano, hermana, que estás padeciendo una enfermedad por una prueba de Dios, que tú sabes que no has pecado, que tú sabes que te alimentas bien, que tú sabes que vives en santidad, tranquilo, hermano, hermana. Esto es una prueba de Dios y solamente va a acabar cuando Dios diga, porque todo tiene un tiempo, ninguna prueba es para siempre. Todo tiene una fecha de vencimiento. Amén. Mire que dice Job 5:18. Dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Qué lindo, ¿verdad? Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Él hiere y sus manos curan. Así que, hermano, pastor, siervo de Dios, si tú estás padeciendo una enfermedad y tú sabes que no has pecado, no te culpes, no te preocupes, no dejes que Satanás te ministre mentiras. Si tú no has pecado, reprende. Si tú sabes que estás bien delante de Dios, gózate, porque Dios te está probando. Acuérdate de Pablo, acordémonos de Pablo, queridos hermanos. Él tenía un aguijón, una enfermedad. ¿Pero por qué? Dice: para que la grandeza del poder de Dios no me exaltase sobremanera, Dios me ha dado un aguijón. A veces Dios permite. Cuando un siervo es muy utilizado en las manos de Dios, recibe mucha gracia de Dios. Y a veces el siervo no tiene cuidado, o la sierva no tiene cuidado con el orgullo, con la vanagloria, no es humilde. Entonces, ¿qué hace? El Señor permite la prueba.
permite las dificultades. ¿Para qué? Para que lo mantenga humilde, para que lo mantenga sencillo, porque a veces no solamente depende de él, sino que también hay personas que les gusta mucho halagar a los siervos de Dios, y hay aquellos que son inmaduros, que se creen la gran cosa, la última Coca-Cola del desierto, y entonces se envanecen. Entonces es ahí donde Dios permite la prueba, para que tú no te exaltes sobremanera. Dios te va a dar un aguijón. Por eso siempre es bueno mantenerse humilde y sencillo, porque la gloria es de Dios. Aquí nadie tiene de lo suyo, sino de lo que ha recibido de Dios. Dice, ¿por qué te enalteces como si fuera tuyo? ¿Acaso no lo has recibido de parte de Dios? Entonces hay que tener cuidado, porque hay siervos que son perseguidos, que lo difaman, que los calumnian, porque muchas veces tienen una soberbia y un orgullo encima, que a veces Dios permite para que se humillen, para que se bajen, para que aprendan a depender de Dios. Entonces, hermanos, si viene la enfermedad y tú sabes que no has pecado, gózate. Entonces es mejor gozarte para que la gracia de Dios esté sobre ti. Amén. Entonces eso es lo que decía Pablo, ¿verdad? En 2 de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que bástate la gracia, querido siervo, que estás padeciendo alguna enfermedad. Amén. ¿Y qué más dijo Pablo? Por tanto, de buena gana, no dice de mala gana, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay que gloriarse, amén, en las pruebas, en las dificultades. Si tú no has pecado, tú estás siempre andando bien delante de Dios, entonces gózate. Porque la misma palabra dice, es mejor padecer haciendo lo bueno que haciendo lo malo. Amén. Entonces ya saben, queridos hermanos, cuando alguien les pida oración, no solamente digas, ya voy a orar por ti. ¿Por quién? Por fulanita de tal. Señor, te pido por fulanita de tal. Y tú no sabes si esa persona ha pecado, y tu oración Dios no la va a escuchar. Por eso que tú tienes que preguntar, hermana, ¿qué sucedió? ¿Estás pasando alguna prueba? ¿Has hecho algo que el Señor no le agradó? Pregunta, porque a veces hay oraciones que no son contestadas. ¿Por qué? Porque oramos mal, pedimos mal. Hay que saber, hay que analizar, hasta tú misma, hasta yo misma. Señor, sáname, sáname, sáname. Y yo no reconozco mi pecado, Dios no va a obrar. Hay gente que pierde su tiempo en la oración porque no sabe, no analiza qué sucedió. Entonces, cuando Juanita te venga a pedir oración, pregunta. No digas de frente, Señor, te pido por Juanita, sánala, Señor, sánala, sánala. Pero si Juanita hizo alguna cosa mala, está en pecado, el juicio de Dios le cayó, entonces es por gusto. Es por gusto tu oración. Primero ella tiene que reconocer su pecado para que Dios obre. Amén. Entonces la palabra dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Ustedes saben qué dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, ni en la salud, ni económicamente en nada. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Así que Dios va a dar su misericordia a aquellos que confiesan su pecado y se apartan. Esa es la manera de ser sanados, amén, de alcanzar la misericordia de Dios. Entonces, evita el pecado, aléjate del pecado para que tú no sufras alguna enfermedad por el pecado. Amén. Y luego siempre vive vigilando, que no te caiga ninguna brujería por ser un cristiano hipócrita, falso, que no te caiga ningún daño. Amén. El mal solamente viene a aquellos que viven en hipocresía, a los que viven mal delante de Dios. A ellos solamente les puede caer el mal. ¿Por qué? Porque no están rodeados, los ángeles no están a su alrededor, no tienen una cobertura. El cerco de Dios no está con ellos. El cerco de Dios solamente va a estar con los que viven en santidad, en oración, en ayuno, en palabra, en santidad. Que tu pecado no quite a tus ángeles de ti. Tú arrepiéntete, vive en santidad para que tengas la cobertura, la protección de Dios. Amén. Y cuida tu salud, come sano, aliméntate naturalmente, porque al Señor le agrada que se cuide nuestro templo, que cuidemos nuestra salud. Amén.
Y si Dios permite que tú padezcas así como Job padeció, él no había hecho nada malo delante de Dios, él estaba bien. Pero mira, Job mismo dice, porque él es el quien hace la llaga, o sea Dios, y él la vendará, él hiere y sus manos curan. Amén. Entonces Dios permitió esa prueba en Job. Él no estaba en pecado, él no hizo nada malo delante de Dios, pero Dios permitió la prueba ¿para qué? Para demostrarle a Satanás que él era fiel a Dios, que no le servía solamente por los panes y los peces, que no era convenido, sino que la fe y el amor de Job por Dios era real, era un amor sincero, que no solamente le servía en los momentos buenos, sino también en los momentos malos. Pero ahí también se probó la fe de la mujer de Job, que ella solamente estaba por los beneficios. Era un amor interesado, y Dios no quiere que nosotros seamos interesados, hermanos. Dios quiere que le amemos siempre. La gente está feliz cuando todo va bien, pero cuando va todo mal, entonces empiezan a culpar a Dios. Entonces no es así. Las pruebas vienen con un propósito para moldear, para que el Señor te bendiga el doble, así como bendijo a Job, fue bendecido el doble cuando pasó la prueba. Así que no quemes el examen, hermano. Si tú estás pasando una prueba, ten fe en el Señor, confía en el Señor, espera en el Señor. Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Esa debe ser nuestra fe. Amén. Es bonito alabar a Dios solamente cuando todo va bien, pero es más bonito, hermanos, alabar a Dios cuando todo va mal. Demuéstrale tu amor a Dios, no reniegues. Yo sé que en un momento de prueba, porque yo también he pasado, a veces uno se frustra, uno se angustia, pero ¿qué vamos a ganar contra Dios, hermano? La palabra dice, ¿quién se endureció contra Él y le fue bien? Eso está en Job también. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? A nadie le fue bien. Entonces de nada sirve endurecerse, hacer berrinche. Señor, que si tú no me das esto, entonces yo hago lo otro. No, hermanos, a Dios tú no le puedes poner bajo presión. Dios es Dios y Dios sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Nos queda ser humildes, sencillos, vivir en santidad, en consagración, para que su cobertura esté con nosotros. Amén. Es mejor padecer haciendo lo bueno que haciendo lo malo. Entonces ahí está, hermanos, son estas 4 razones por las que alguien puede caer en una enfermedad. Entonces analiza, investiga, para que ores en esa dirección, no para atacar al hermano, juzgar al hermano, no, sino decirle, Señor, ten misericordia en esta prueba, ayúdalo, Padre. O por ejemplo, si fue por descuido de salud, Señor, perdónalo, su falta de cuidado por su salud, ayúdalo, Padre Santo. O si fue por el pecado, Señor, te pido que se arrepiente y convierta para que tú puedas obrar un milagro. O si es un cristiano que anda en hipocresía, en cosas ocultas en la iglesia, Señor, ten misericordia, que se arrepiente y convierta para que alcance la misericordia tuya. Entonces hay que saber orar, hermano. No podemos orar nosotros por orar, porque hay gente que está bajo juicio de Dios, y Dios no va a obrar hasta que esa persona se arrepienta y se convierta. Hay gente que ha blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Y tú qué haces orando por eso? Si eso no tiene perdón, estás gastando tu saliva, tus energías, en vez de estar orando por gente que de verdad necesita tu oración. Entonces todo eso, hermano, hay que ser prudentes, hay que ser entendidos. La Biblia dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Amén. Entonces eso es, queridos hermanos, el mensaje que les quería compartir, que el Señor muchas veces me ha dado a entender, para orar con el entendimiento, para saber que todo viene por alguna razón. La maldición no viene sin causa, siempre hay una razón. Todo tiene una razón de ser. Amén. Y Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Dios siempre será bueno y Dios siempre será fiel. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza. Toda la gloria sea para ti, Dios mío. Ayúdanos a vivir con el entendimiento, con la sabiduría tuya, Señor. Líbranos de ser necios, Señor, ignorantes. Líbranos, Padre, de toda necedad. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a ser entendidos y prudentes. Dios mío, ayúdanos a portarnos bien, a vivir en santidad. No queremos el mal, el pecado, no queremos la enfermedad. Señor, guárdanos, Padre,
y ayúdanos en las pruebas, Padre Santo, que nuestra fe no falte, Señor. Ayúdanos a ser, Padre Santo, como Job, con esa fe inquebrantable, Señor. Esa fe, Señor, maravillosa que tú le diste, Dios mío. Y también que aprendamos, Señor, como Pablo, Dios mío. Más bien me gloriaré en mis debilidades, dijo él, para que repose sobre mí la gracia de Dios. Sí, Señor amado, ayúdanos a serte fieles a pesar de la dificultad, Dios mío. Toda la gloria es tuya, Señor amado. Ven a quemar y destruir todos los planes del demonio en contra nuestra. Destruye todos los demonios de venganza en nombre de Jesús, Señor. Son reprendidos fuera en el nombre de Cristo. El Señor los reprenda. Hay poder en Cristo. Jehová pelea por nosotros y nosotros estamos tranquilos. Hay poder en Cristo. Amén. Dios mío, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a seguir marchando hasta la meta final. Guarda a mis hermanos, Señor. Enséñanos a orar. Danos sabiduría e inteligencia, Padre. Gracias por tu grande amor. Gracias, Dios mío, por tu gran misericordia. Toda la gloria sea para ti. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado. Si el Señor quiere, regresamos en otra oportunidad. Amén. Los que quieren compartir, pues lo pueden hacer. Gracias a los que se han suscrito. Que el Señor les bendiga. Sigamos marchando, hermanos. Y si hay alguien que necesita este video, mándeselo. Amén. Porque hay gente a veces, porque hay hermanos a veces que están padeciendo una prueba, una lucha, y a veces ellos piensan que ya Dios se ha olvidado. No, hermanos, Dios no se ha olvidado de nadie, de ninguno de nosotros. Dios tiene su tiempo. Las pruebas son necesarias para quitar de nosotros lo malo, para ser purificados, para que salgan todo el tamo de nuestra vida, amén, para que seamos como oro en el fuego refinado, amén. Así que confía en el Señor y sigue firme adelante, amén, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, gracia y paz. Dios les bendiga, amén, gloria a Dios.